Para esto voy a dejar a nuestro abogado que nos acompaña en esta ocasión. Venga acá por los micrófonos. No, por los micrófonos. Muy buenos días a todos los presentes. Si fueran tan amables de poderme repetir la pregunta planteada. William Canastú, asesor de la Junta de Vecinos. Puntualmente, ¿qué va a pasar ahora? La gustaría ya iniciar con la intervención del Parque Benito Juárez. ¿Puede ser? Quiero comentar algo, que no vayamos a hacer una confusión en cuanto a lo del antejuicio con respecto a lo del amparo, ¿verdad? Son dos cosas independientes. El amparo es para poder detener los trabajos que el alcalde actualmente está haciendo, mientras que el antejuicio es para poder darle persecución penal por los ilícitos cometidos en el 2023. El amparo todavía se está tramitando, todavía nosotros tenemos que ser notificados porque quien tiene la última palabra es la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil de la ciudad de Quetzaltenango. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué penas tienen los delitos? Fíjense que aquí hay, nosotros podemos encuadrar alrededor de 3 o 4 delitos, sin embargo, quien va a decidir eso no nos compete a nosotros, sino va a ser el ente investigador, quien es el Ministerio Público, que tiene esa facultad. Entonces estaría de más que nosotros lo mencionemos, quien va a encuadrar los ilícitos penales va a ser el Ministerio Público, quien ahora sí tiene la facultad de poder iniciar las investigaciones y las diligencias correspondientes. ¿Y ustedes como parte pidiente qué solicitan entonces? Bueno, en primer lugar, que se haga justicia. ¿En qué sentido? En que debemos recordar que ninguna persona, por más funcionario público que se sea, es superior a la ley, ¿verdad? Tristemente, porque es un funcionario público, hubo cierta dificultad, pero si hubiese sido una persona particular que hubiese intervenido en el Parque Benito Juárez, tengan ustedes por seguros que desde qué tiempo se hubiese iniciado un proceso en contra de ellos. En primer lugar, que se haga la investigación correspondiente y que el Ministerio Público determine los ilícitos en los que se pudieron incurrir y que ya sea un órgano jurisdiccional el que determine la pena. Asimismo, por supuesto, hay un resarcimiento de daños, no hacia nosotros, sino hacia el Parque Benito Juárez. ¿Ese resarcimiento en qué consistiría? En primer lugar, es un resarcimiento en prácticamente venir a mejorar, venir a darle una remodelación, si le quiere decir ahorita al Parque Benito Juárez, pero ¿en qué sentido? Porque es lo único que queda, si el parque ya está destruido. Entonces ahora lo que se necesita es venir a remodelar, venir a reconstruir algo que nunca debió de ser destruido. Sin embargo, eso no quita y no disminuye los ilícitos penales en que se hayan incurrido. Hay que dejar claro que no se está en contra de la modernización, de poder mejorar. Por supuesto, todos estamos a favor. Sin embargo, debemos de recordar que debemos de basarnos y debemos de regirnos en base a las leyes, ¿verdad? Para poder actuar. Ese es el punto objetivo de hoy. Y si ustedes me permiten, quiero leerle algo muy importante sobre lo cual se basó la Sala Quinta para poder retirar la inmunidad al alcalde Juan Fernando López. Bueno, quiero hacer mención de algo muy importante. En la resolución de la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Penal establece algo muy importante, que los árboles que fueron talados en el Parque Benito Juárez, si bien es cierto, no constituyen por sí solos patrimonio cultural de la nación, hay que tomar en cuenta que esos árboles estaban dentro del Parque Benito Juárez. El Parque Benito Juárez como tal es patrimonio cultural, por lo tanto, los árboles eran constituidos parte de ese patrimonio cultural porque era todo su conjunto. Se los voy a leer. El Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, en el que informa que los árboles no se encuentran declarados como patrimonio cultural, únicamente pertenecen al conjunto del inmueble, lo que hace concluir razonablemente que los árboles que se encontraban en el Parque Benito Juárez por sí solos no constituyen un patrimonio cultural, sino que formaban parte del bien inmueble declarado patrimonio cultural de la nación, lo que resulta lógico que al momento de talarlos, vale decir,
sin autorización o licencia, se haya alterado sustancialmente el inmueble protegido en su conjunto, porque los árboles formaban parte del bien inmueble protegido y no puede concebirse los árboles de otra forma aislada. Por otro lado, existe un dictamen técnico de fecha Antigua Guatemala, 19 de diciembre de 2023, signado por el arquitecto del Ministerio Público y perito de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, Luis Fernando Rejopachí Salinas, dentro del expediente ministerial MP 0014-2023-120, donde consta que en el apartado denominado conclusión, lo siguiente: de la inspección en cuanto a los hechos denunciados, puedo concluir que el Parque Benito Juárez no expone indicios o ejecución de trabajos de construcción mayor o menor en el lugar, no se observó presencia de maquinaria pesada, no presenta excavación o alguna remoción de tierra que afecten bienes integrantes del patrimonio cultural. El bien peritado, las únicas intervenciones que presentaban totalmente concluidas se relacionan a la tala de árboles en las áreas de jardín. Dicha intervención no tiene una incidencia directa en los diferentes elementos que conforman el Parque Benito Juárez. El documento anterior se establece que al momento de la inspección realizada con fecha 19 de diciembre del 2023, se estableció que la intervención presentada en el Parque Benito Juárez y que se encontraban concluidas era tala de árboles, lo cual concuerda precisamente con el hecho denunciado. No obstante, dicho dictamen no es útil para establecer si la autoridad denunciada contaba o no con la autorización de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, que ese es el punto toral, cuestionando y que se estableció durante la pesquisa que las gestiones para obtener la autorización ante dicha dirección se realizó con fecha posterior. Ojo, acá hay algo muy importante. La denuncia presentada fue en noviembre del año 2023, mientras que la solicitud del formulario presentado por el alcalde fue en febrero de ese año 2024 y en abril la dirección le otorgó un permiso. Pero debemos de tomar en cuenta que al momento de cometerse los ilícitos, al momento de tener intervención en el Parque Benito Juárez, que fue en noviembre de 2023, no se contaba con ningún tipo de permiso ni con ningún tipo de autorización. Ese es el meollo del asunto por el cual la Sala Quinta decidió retirarle la inmunidad al alcalde Juan Fernando. Por último, se analiza la resolución dictada por la Fiscalía de Sección de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público de fecha 16 de abril de 2024, dentro del expediente número MO 0003-2024-26, donde se desestimó la denuncia presentada por Pablo José García Álvarez y por los hechos que se indican en dicha resolución, y por concentración procesal no se transcriben nuevamente. Sin embargo, se establece que dicha resolución se basó en un informe municipal donde se indicó que la municipalidad no tiene que pedir licencia en virtud de que dicha área pertenece a una plantación voluntaria debidamente registrada. Empero, como ya se había indicado a lo largo de la presente resolución, la autoridad denunciada, antes de realizar cualquier intervención en un inmueble declarado como patrimonio cultural de la nación, entiéndase como la tala de árboles, debía contar con la autorización al que se refiere el artículo 9 de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, por lo cual no es cierto la afirmación de que no era necesario contar con la licencia respectiva para talar los árboles, eso por ser plantación voluntaria. Pero para este tribunal, no obstante que se trate de plantación voluntaria o que los árboles por sí solos no fueron objeto de protección alguna, pero lo cierto es que formaban parte esencial del conjunto de un bien declarado Patrimonio Cultural de la Nación, en este caso el Parque Benito Juárez de Quetzaltenango. Por ende, para realizar cualquier trabajo de distinta naturaleza, se debía contar con la autorización de la dependencia respectiva, lo cual no sucedió en el presente caso. En ese orden de ideas, este tribunal toma en cuenta esencialmente los documentos analizados para arribar a la conclusión que las acciones que se denunciaron y que posteriormente fueron ratificadas por los denunciantes, considera que el actuar de la autoridad denunciada puede ser constitutivo de ilícito penal, toda vez que existe una omisión de carácter relevante, como lo es no contar con la autorización respectiva para talar los árboles que se encontraban en el bien inmueble objeto de protección, omisión que se traduce en la inobservancia de los artículos 9 y 61 de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, incurriendo así en inobservancia relevante que permitió que los proyectos aprobados por la municipalidad se realizaran de manera arbitraria en el detrímetro de un bien inmueble que goza de protección, como lo es el Parque Benito Juárez de Quetzaltenango, lo que alteró sustancialmente este bien inmueble declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Lo anterior, se establece que
el hoy antejuiciado podría haber incurrido en algún ilícito penal, por lo tanto es procedente que el Ministerio Público inicie la investigación respectiva. Por último, este tribunal deja claro que las imprecisiones en cuanto al tiempo y modo de los hechos denunciados a que hace referencia el abogado auxiliante del funcionario de antejuiciado, estos aspectos no corresponden ser analizados en las diligencias de antejuicio, sino dentro del proceso penal, donde el denunciado a través de su defensa podrá hacer valer las defensas que estime pertinentes. Además, a este tribunal no le corresponde tipificar los delitos, sino únicamente establecer si existen motivos suficientes para declarar con o sin lugar las diligencias de antejuicio. Así las cosas, se reitera que lo que se analiza es la concurrencia de los presupuestos procesales que exigen los hechos imputados al funcionario antejuiciado, revisan los caracteres de delito expresamente en la legislación penal de cuyo examen puede derivar responsabilidad criminal que le sea imputable y si los hechos denunciados tienen respaldo probatorio. En esta línea de ideas, con los documentos recabados en la pesquisa y luego de haber sido examinados por este tribunal, se deduce que los hechos que engendran la pretensión punitiva se revisten de caracteres de delito, en virtud de que se pudo establecer durante la pesquisa, especialmente con los documentos que fueron analizados por ese tribunal, se arriba a la conclusión que la tala de árboles que se realizó en el Parque Benito Juárez de Quetzaltenango se hizo sin contar con la autorización de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, esto por ser un bien inmueble protegido. No obstante, se solicitó con fecha posterior a ello. En nada enerva el hecho denunciado, como quedó anotado en líneas precedentes. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, se hizo la solicitud posteriormente, eso no contraviene a los hechos denunciados por los ilícitos cometidos en el 2023. Conforme a lo anteriormente expuesto, con base al análisis en conjunto de los elementos de convicción y lo informado por la jueza pesquisadora y su conclusión, ya que si bien es cierto la investigación se realiza es de suma importancia, al igual que la opinión que emita, la misma no sujeta o obliga a este tribunal a que deba resolver en el mismo sentido, por lo que opinado por aquella, en virtud de que el informe no es vinculante, pero orienta al tribunal, puesto que la decisión final sobre la procedencia o no de las diligencias de antejuicio de conformidad con los principios de legalidad y del debido proceso y con base en los artículos 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, corresponde a los órganos designados por la ley en materia de antejuicio, a quienes les compete determinar si es viable o no despojar de la prerrogativa del antejuicio al funcionario en cuestión, motivo por el cual se estima que la solicitud para retirar la inmunidad del alcalde municipal del municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango, es procedente, ya que no se constató que la solicitud formulada por el Ministerio Público derivado de la denuncia presentada por la Junta de Vecinos por el Desarrollo y Medio Ambiente de Quetzaltenango fuera motivada o fundada por razones espurias, sino que fueron presentados los indicios y elementos necesarios que sustentan la denuncia en cuanto a la posible comisión de los hechos denunciados en contra del funcionario antejuiciado, sin que esto signifique que sugiera la determinación de culpabilidad, pues serán los jueces penales los que establezcan si lo ha cometido o no, por lo que se hace pertinente declarar al lugar la formación de causa para que el Ministerio Público realice las investigaciones que considere pertinentes para los hechos del antejuiciado. Normas legales que sustentan el fallo, y luego viene el portante, que va a ser el licenciado Pablo García, quien nos va a leer. Buenos días a todos. Les voy a dar lectura a la parte resolutiva histórica que la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Quetzaltenango, constituidos en el Tribunal de Antejuicio, ha dictado, fundado en los artículos citados: artículo 203, Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 1, 10, 14, inciso G y 19, decreto 85-2002 del Congreso de la República de Guatemala, ley en materia de antejuicio, artículos 16, 71, 77, 79, 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial. Por tanto, este Tribunal de Alzada, con base a lo considerado en leyes citadas, al resolver, declara con lugar el antejuicio promovido según denuncia presentada por el Ministerio Público a través del agente fiscal Johnny Leopoldo Ventura Rodríguez de la Fiscalía Distrital de Quetzaltenango, derivado a la denuncia presentada por la Junta de Vecinos del Desarrollo y Medio Ambiente del Departamento de Quetzaltenango en contra del señor Juan Fernando López Fuentes, alcalde municipal del municipio y departamento de Quetzaltenango,
y como consecuencia sí ha lugar a la formación de causa en su contra por lo antes considerado. Segundo, para el efecto, remítase la certificación completa de las diligencias de antejuicio al Centro de Servicios Auxiliares de esta ciudad de Quetzaltenango, quien deberá asignar el juez del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Quetzaltenango, que corresponde quien deberá remitir las actuaciones pertinentes al Ministerio Público para lo que haya lugar, notifíquese y archívese. Firmado por la doctora Dasma Junina Guillén Flores, magistrada presidenta, abogado Miguel Colón Hernández, magistrado vocal 1, abogada Consuelo Piedad Barros Arriaga, magistrada vocal 2, abogado Víctor Alfonso Rodas de León, secretario. Solamente para tener en contexto hay que aclarar algo. Si ustedes recuerdan, en la resolución se menciona acerca de la denuncia presentada en la Fiscalía Especial en Antigua Guatemala. La de allá fue desestimada en virtud de que la misma le solicitó al alcalde un informe en el que él menciona que él no necesita ninguna autorización. Sin embargo, se había presentado la denuncia acá en Quetzaltenango, donde hicieron una investigación, recabaron información de una manera más concreta, fue donde se pudo establecer que efectivamente el alcalde necesitaba la autorización de la Dirección General del Patrimonio Cultural de la Nación, situación que en el 2023, recalco, no se realizó, y por esa misma razón es que la Sala Quinta decidió retirarle la inmunidad. No sé si hay alguna pregunta. Sí, buenos días. Quisiera consultarles qué seguimiento le van a dar ahora al proceso, porque ya se convierte en una investigación, y qué postura van a fijar de ahora en adelante como Junta de Vecinos. Pues fíjense que ahora lo que compete es de que se traslade al Centro de Servicios Auxiliares, posteriormente a un juez de primera instancia penal y narcoactividad, quien va a ser el encargado de certificarlo al Ministerio Público. En este orden de ideas, a quien le compete ahora realizar toda la investigación, lo recalco nuevamente, es al único ente investigador, quien es el Ministerio Público. Por supuesto, la Junta de Vecinos va a estar apoyando, colaborando y en su momento, pues, constituyéndose como querellante adhesivo, ¿verdad? Sin embargo, ahorita tenemos que esperar las diligencias e investigaciones del Ministerio Público. Como asesor del grupo de vecinos, ¿no han analizado personalmente ustedes como jurídicos solicitarle al Ministerio Público que durante inicie este proceso del antejuicio contra el alcalde de Quetzaltenango pueda también acompañarse una suspensión provisional del cargo? Pues fíjense que eso ya no nos compete a nosotros, ¿verdad? Eso es algo independiente, ¿verdad? Recordemos que acá él sigue siendo el alcalde, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema, el inconveniente es los ilícitos que pudo él cometer. O sea, en este caso se está verificando los ilícitos, no tanto sobre la suspensión o no de la función pública. Por la transparencia del proceso jurídico. En todo caso, le recalco, habría que esperar las investigaciones del Ministerio Público, ¿verdad? Para poder ya darles más información. Como grupo de vecinos,